Buenas tardes, chicos, mi nombre es Jenny Calderón Pérez del segundo B y vamos a comenzar derivando nuestra primera función, que es y es igual a x menos 1 raíz de x al cuadrado menos 2x más 2 menos 2 seno de x. Para comenzar esta función, la fórmula que vamos a utilizar primero para poder derivar es y es igual a u más v más w, debido a que aquí en este caso tenemos tres funciones, que esto vendría siendo u, la siguiente que vendría siendo este es u, v, y la última que vendría siendo v. Pero para poder derivarla, entonces vamos a pasar esto como y', y aquí vamos a colocar las funciones. Entonces para este caso, la siguiente fórmula que vamos a utilizar va a ser u por b. Entonces aquí tenemos que pasarla así como nos indica la fórmula. Y bueno, como lo mencionábamos aquí, la siguiente fórmula nos indica que para poder derivar vamos a separar esto en dos funciones, que sería y' es igual a x menos 1 sobre raíz de x al cuadrado menos 2x más 2 prima menos 2 seno de x. Ahora sí, a continuación vamos a empezar a derivar, y también para este caso podemos utilizar la siguiente fórmula, que sería u a la m, que sería derivada igual a mu m menos 1. En este caso lo que vamos a hacer va a ser que vamos a simplificar nuestra función. Entonces por lo tanto nos quedaría y' x menos 1, como nos lo va indicando la fórmula, y bajamos igual tal cual esta función, que sería x al cuadrado menos 2x más 2 prima más x más 1 por la fórmula que nos están dando. Y de aquí vamos a empezar a acomodar nuestros términos, y en este caso, como nos lo marca la fórmula, esta función va a valer a la 1 medio. Y bueno, como sabemos, la derivada de seno va a ser coseno, entonces por lo tanto nos quedaría como menos 2 coseno de x. Una vez que ya tenemos acomodados los términos, ya lo único que vamos a hacer es ir simplificando lo más que se pueda nuestra función. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser que vamos a ir simplificando los términos que sí se puedan hacer, y en este caso vamos a eliminar los paréntesis, que sería una manera de hacer la simplificación. Después vamos a hacer, y bueno, en este caso, para empezar a hacer la simplificación, lo que vamos a derivar simplemente va a ser lo que nos falta, porque como aquí ya derivamos lo de seno, que nos quedó como coseno de x, entonces vamos a continuar derivando nuestra función. Como sabemos que x es una constante, pues obviamente siempre nos va a dar 1. Entonces por eso es que la función se baja tal cual: x al cuadrado menos 2x más 2 más x menos 1. Y aquí vamos a ir aplicando nuestra fórmula, que sería entonces el menos 2 de x al cuadrado menos 2x más 2, y volvemos a poner entonces aquí el menos 1 medio que teníamos aquí, también es negativo, y entonces lo colocamos como menos 1 medio, y cerramos el paréntesis y colocamos la derivación que ya habíamos hecho, que quedaría como menos 2 coseno de x. Y así quedaría nuestra primera función. Nuestra siguiente función es f de x menos raíz de x menos 1 entre x más 1, y multiplicado por x a la cuarta por a la x. Entonces en este caso la fórmula que vamos a utilizar primero va a ser y es igual a u por v. Para comenzar a realizar esto tenemos que acomodar los términos de tal manera que nos quede acomodada de acuerdo a la fórmula. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pasarlo como f' de x igual a nuestra función,
que sería la primera parte, que sería u por b, x menos 1, sobre x más 1, multiplicado por x a la cuarta, e a la x, más nuevamente u por b'. Entonces otra vez pasamos aquí nuestra función, que es x menos 1 sobre x más 1, multiplicado por x a la cuarta y e a la x. Y bueno, para continuar entonces derivando nuestra función, la siguiente fórmula que utilizamos, bueno, para empezar a simplificar, sabemos que cuando tenemos una raíz lo que hacemos es pasarla como un medio, y pasar la función queda tal cual, es x menos 1 sobre x más 1. Aquí el menos un medio nos queda porque tenemos una fórmula que nos dice que si no tenemos, por ejemplo, un exponente, entonces sería m menos 1, que es por eso que nos está saliendo el resultado de elevado a la menos un medio. Y entonces, derivando esto, lo que nos va a quedar sería 2 sobre x más 1 elevado al cuadrado. Y entonces aquí pasamos nuestra derivada, que quedaría tal cual, que es x a la cuarta, y más adelante la vamos a derivar por e a la x, más nuestra función de x menos 1 sobre x más 1. Como esta parte no tiene una derivada como tal, o simplemente la vamos a simplificar, entonces por eso es que nos queda el 4, y obviamente, como sabemos, cuando pasamos la derivada de 4, entonces aquí lo que hicimos fue 4 menos 1, por eso es que nos queda x elevada al cubo por nuestra función de e a la x. Y bueno, sería la manera más directa de sacar nuestra segunda derivada. De sacarles esta, y también es una manera correcta de dejarla así. Nuestra siguiente función sería y es igual a x al cuadrado seno de x más 2x coseno de x menos 2 seno de x más e, y e está elevado de seno por 3x. Entonces en este caso lo único que tenemos que simplificar van a ser estas funciones, y como ya sabemos, esto se pasa tal cual porque lo que estamos derivando es esto, y la derivada de seno quedaría como coseno de x menos 2, que es la función que tenemos aquí, y la derivada de coseno, que sería seno de x menos 2, y nuevamente la derivada de seno, que es coseno de x más e. En este caso, que como e la tenemos elevada a la función de seno por 3x, vamos a utilizar esta fórmula para poder derivarla y que quede de una manera simplificada. Entonces lo que vamos a hacer aquí sería e por elevada a la u por u'. Entonces por eso es que queda e a la seno de x por 3x, y aquí vamos a pasar nuestra función como nos lo indica la fórmula. Entonces aquí bajaríamos, que sería e 3, y la derivada de seno, que sería coseno de 3x. Y ya nada más en esta parte pasamos esto tal cual porque ya lo derivamos anteriormente, y lo único que estamos derivando sería esta parte. Entonces aquí nos quedaría como 3 de seno por 3 de x. Entonces, como nos lo dice la fórmula, siempre que tenemos un número al principio y al final, nada más lo único que hacemos va a ser colocarlo al principio y al final de la función que ya habíamos derivado. Y por eso es que simplificado queda como 13 seno por 3x coseno de 3x. Y ese sería el resultado de nuestra tercera función. Nuestra cuarta función sería e es igual a tangente de 2θ sobre 1 menos cotangente de 2θ. Entonces, en este caso, la primera fórmula que estamos utilizando sería u sobre b, que serían estas dos funciones. La primera sería u y la de abajo sería la b. Para comenzar a realizar nuestra derivada, lo que vamos a realizar es la siguiente fórmula, que sería u' por b menos u por b', entre b al cuadrado. Entonces, por eso es que aquí lo vamos a pasar como tangente de 2, y como θ igual es como x es una constante, entonces vale 1, se pasa tal cual. Y entonces aquí también bajamos
como nos lo indica la fórmula, 1 menos cotangente 2, y como también tenemos teta, igual queda tal cual, menos tangente de 2 teta por 1 menos cotangente de 2 teta. Y entonces esa parte sería lo de nuestra fórmula, que esta parte sería u y esto sería b, pero como nos indica que tenemos que pasarla al cuadrado, entonces por eso colocamos 1 menos cotangente de 2 teta y aquí lo tenemos elevado al cuadrado. Entonces ya en este caso lo que vamos a realizar es lo siguiente. Primero la fórmula de tangente, que sería u' por secante elevado al cuadrado por u. Entonces aquí lo único que vamos a realizar es pasar el 2 porque no tiene un exponente y porque teta es una constante. Entonces la derivada de tangente sería secante elevada al cuadrado 2 por teta, y esto lo vamos a multiplicar por lo que ya teníamos aquí, que es 1 menos cotangente de 2 teta menos tangente de 2 teta. Y entonces aquí también utilizamos la fórmula de cotangente, que sería cotangente es igual a u' por cosecante elevado al cuadrado por u. Entonces es por eso que aquí la derivada de cotangente sería la cosecante elevado al cuadrado, y nuevamente aquí tenemos teta, entonces esta función se pasa tal cual porque vale 1, y esto lo vamos a poner sobre la función de b al cuadrado, y entonces esto queda tal cual, que sería 1 menos cotangente de 2 teta elevado al cuadrado, como nos indica la fórmula, y esto sería el resultado de nuestra cuarta función. En nuestra quinta función sería y es igual a seno al cuadrado de 3x menos 2, y esto sería igual a seno de 3x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces aquí, para poder derivar, lo que vamos a hacer sería restarle 1 al exponente, y como tal bajamos el exponente para la función para que se pueda simplificar. Entonces lo que hacemos es que, como vale 1, entonces queda tal cual, y quedaría 2 de seno 3x menos 2, y para realizar esta derivada la fórmula que vamos a utilizar sería la de seno, que sería u es igual a y' es igual a u' por coseno de u. Y entonces aquí lo que hacemos, como vale x es una constante y lo multiplicamos 1 por 3, pues obviamente quedaría 3, entonces por eso es que lo pasamos tal cual, y la derivada de seno sería coseno y por la función de u, que sería esta, y entonces por eso es que baja tal cual 3x menos 2, y así sería la simplificación de nuestra quinta derivada. Como sexta función, lo que tenemos es y es igual a 1/5 por x elevada a la quinta por logaritmo natural de x menos 1/5. Entonces para este caso la fórmula que obtenemos sería y es igual a u por v, que en este caso sería 1/5 x elevada a la 5, sería la función de u, y esto sería la función de v sería logaritmo natural de x menos 1/5. Entonces para este caso utilizamos la siguiente fórmula, que sería u' por b más u por b'. Y en este caso lo que vamos a hacer es colocar los términos como nos indica la fórmula, que sería 1/5 de x elevada a la quinta prima por logaritmo natural de x menos 1/5. Esta sería nuestra función de u' más de u' más b más u por b', que sería 1/5 x elevada a la quinta logaritmo natural de x menos 1/5. Entonces para este caso lo que podemos hacer sería pues 5x elevada a la 5, y entonces como la derivada de 5 vamos a eliminar, supongamos, los 5, y entonces aquí nos queda que la derivada de 5 sería cuarta, por eso es que se baja así tal cual, x a la cuarta. Y entonces esta función pues la pasamos tal cual porque no se deriva, la primera que estamos derivando es que queda así, y entonces quedaría como logaritmo de x menos 1/5 más 1/5 de x a la quinta. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es derivar esta parte de nuestra función, y como nos lo indica la fórmula, el logaritmo de x sería x' sobre x. Entonces por eso es que la derivada sería 1 porque x es una constante, entonces se pasa tal cual, sobre x. Y esto sería el resultado de nuestra sexta función. Para nuestra
siguiente función va a ser y es igual a tangente elevada al cuadrado de e elevada a la 3x, y esto sería igual a tangente de e a la 3x elevada al cuadrado. Para este caso lo que vamos a hacer es que como tiene un exponente le vamos a restar 1 y entonces por eso es que se pasa tal cual. El 2 pasaría en primer lugar de la función, entonces por eso es que nos quedaría como 2 es igual a tangente de e a la 3x. En este caso lo que vamos a derivar sería lo que tenemos aquí, y como lo tenemos elevado a la 3x, x como sabemos es una constante que vale 1, entonces 1 por 3 se pasaría así tal cual, sería, por eso es que nos da 3, porque multiplicamos el 1 por el 3, y entonces la función de u la vamos a bajar así tal cual, por eso es que bajamos e a la 3x. En esta parte lo que utilizamos fue la siguiente fórmula, que fue la de tangente, que fue y' es igual a u secante al cuadrado por u, y entonces por eso es que queda secante, porque la derivada de tangente es secante elevada al cuadrado, y nuestra función de u se pasa tal cual, que como ya lo habíamos dicho es nada más hasta esta parte, que quedaría como e elevada a la 3x, y entonces el resultado de nuestra función sería y' es igual a 2 tangente de e elevada a la 3x, 3e elevada a la 3x secante al cuadrado por e a la 3x, y eso sería nuestro resultado final.